Buen día para todos, mi nombre es Lady Suárez, soy estudiante de ingeniería, del programa de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Minuto de Dios. A continuación voy a realizar la presentación eh, de la asignatura de métodos numéricos en el 775. Vamos, el primer ejercicio nos pide determinar la raíz no negativa de la función mediante el método de punto fijo y debemos hallar un error con tolerancia del 1%. Nos dan la función f de x igual a -1 menos 2x más x a la 3. ¿Qué debemos hacer? Vamos a organizar la función, nos queda de esta manera y la igualamos a cero. Luego realizamos el despeje de la función paso a paso y tenemos que dejar la x sin ningún tipo de exponente, por eso yo elegí despejarla de esta manera, x igual a la raíz cúbica de 2x más 1. ¿Por qué queda 2x más 1? Porque al momento de pasar el menos 2x y el menos 1 al otro lado del paréntesis, nos cambian de signo. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Con la función original debemos darle valores a x de valores pequeños para que no podamos hallar el cambio de signo. Entonces, yo elegí cuando x vale 0, cuando vale 1 y cuando vale 2. Podemos observar que cuando x vale 1 nos da el valor de -2 y cuando x vale 2 nos da un valor de 3. Eso quiere decir que acá hay el cambio del signo y el intervalo se encuentra entre x igual a 1 y x igual a 2. Acá vamos a encontrar la raíz y podemos empezar a iterar con el resultado de la función cuando la despejamos. El valor que escogí es el punto medio, es 1.5 y lo voy a reemplazar en esta función tres veces, reemplazando la x. Entonces, en la primera iteración, x sub 1 es la raíz cúbica de 2 por 1.5 más 1. Me da como resultado 1.5874. Luego reemplazamos el x con el valor anterior el valor de x sub 1, al iterar me da 1.6101 y asimismo hacemos en x sub 3, reemplazamos el valor de x con el valor que me dio en x sub 2. Luego hallamos la fórmula del error es x sub i más 1 menos x sub i sobre x sub i más 1 en valor absoluto para que no nos dé ningún resultado negativo. ¿Esto qué quiere decir? El último valor o el valor actual menos el valor anterior. En este caso, x sub i es 1.5 y x sub i más 1 viene siendo x sub 1, que es este valor. Reemplazamos 1.5874 menos x sub i, que es 1.5, sobre el valor actual, 1.5874, me da 0,05, lo multiplico por 100 y me da un error del 5% en la primera iteración. Nuevamente generamos el error en la segunda iteración, entonces el valor actual que nos dio en x sub 2 menos x sub i, que es el valor de x, en esa iteración nos da un error del 0,01 al multiplicarlo por 100. Acá cumpliríamos, nos da un error del 1%. Como hice tres iteraciones, en la tercera el error porcentual sería del 0,03%. Para el segundo punto nos pide determinar la primera raíz negativa de la función indicada por el método de la bisección, con un error también porcentual del 1%. Nos dan una función trigonométrica h de x igual a coseno de x menos 1 sobre x. Como es trigonométrica se debe calcular, debemos tener la calculadora en radianes y lo vamos a hacer con el número pi para minimizar el error. Este es un método cerrado y necesitamos tener los dos puntos. Y también debemos constatar que al multiplicar f de a por f de b, el resultado nos dé menor a cero y asimismo esto nos va a dar un cambio de signo a medida que vayamos iterando. También debemos hallar el punto medio de la fórmula y el error. Entonces yo tomé el valor de pi. Hice tres reemplazos y para poder hallar el valor positivo y negativo. Entonces, en x sub 1, cuando el coseno de pi menos 1 sobre pi es igual a, el resultado me da menos 1.3183. En x sub 2 coloqué menos pi para ver si me daba el valor positivo y no, aún así me dio un valor negativo, pero se acercaba mucho más a cero. Me dio menos 0.6816. Entonces, para la tercera iteración elegí menos pi medios. Em, Cuando realicé la operación, el coseno de menos pi medios me da cero y este resultado de 2pi es porque 1 sobre
pi medios, esto hacemos la ley de la oreja, aquí debajito de este uno hay un uno imaginario, uno por 2 2 y como está en negativo, pues menos por menos da más, y uno por pi, pues da pi. Cuando el resultado de 2 sobre pi medios me da 0,6366 y acá podemos hallar el cambio de signo, lo que quiere decir que el intervalo está en menos pi, coma, menos pi medios. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos que se nos cumpla este requerimiento f de A por f de B que sea menor a cero. Entonces tomamos el resultado de f de A, que es menos 0,6816 por f de B, que me da 0,6366. Y me da como resultado menos 0,4341, lo que quiere decir que me cumple. Luego hallo el punto medio se halla con la fórmula A más B sobre 2. ¿Por qué acá me da negativo? Porque acá es un positivo más por menos, pues me da menos. Cuando despejo y los valores me da como resultado menos 2,3561. Acá los tengo. Generé el error, que la fórmula del error es E. El error es igual a b menos a sobre 2. Cuando reemplacé y multipliqué por 100, me da un error del 78%. Luego empiezo con las iteraciones. La iteración uno reemplazo el valor del punto medio como si fuera de x y me da menos 0,2826 con un signo negativo. Luego nuevamente genero una segunda iteración. Ya nuestro punto A es este, el valor medio, menos y coma el valor de B, que es el que ya teníamos inicialmente. ¿Por qué se coloca así? Porque siempre el punto A va a ser el más pequeño. Reemplazo y me da menos, menos 1,9634. Lo reemplazamos en la función y cuando me da, reemplazo todos los valores, me da un valor positivo, que quiere decir que empezamos a observar las iteraciones negativo-positivo. Luego eh, este valor que nos dio acá, lo reemplazo, este viene siendo mi B, sigo obteniendo este valor como A y nuevamente me da una iteración con el valor negativo. Cuando voy a buscar el error en la última iteración, como lo podemos observar, cogí el punto B, que es menos 1,9634, porque me da más, porque el punto A negativo, menos por menos da más 2,3561 sobre 2, me da un resultado del 0,1963, lo multiplico por 100 y quiere decir que su error es del 19,6%. Esto significa que el error va disminuyendo, pero esto es un método muy robusto y debo generar muchas iteraciones para llegar al error al uno. Esto quiere decir que sí converge y que sí se cumple negativo, positivo, negativo, positivo. Para el tercer punto nos pide desarrollarlo mediante la serie de Taylor eh, de la ecuación el número de Euler a la menos x menos la raíz menos x sobre raíz de x igual a p de x. Tenemos que tener en cuenta que primero debemos organizar la función y luego la debemos derivar 3 veces porque nos pide mínimo 3 iteraciones. X sobre raíz de x es igual a raíz de x. Que también podemos tener acá claro, podemos simplificar la función para que sea un poco más fácil de manejar. Cuando raíz de x lo podemos pasar a un medio para que no tengamos que manejar tantas raíces y se pueda generar las 3 derivadas fácilmente. Acá muestro cómo son las derivadas. La primera derivada me da menos eulen menos x menos un medio de x a la menos un medio. Acá la segunda derivada me da Eulen en positivo porque menos por menos me da más. Y la tercera derivada nuevamente me da en negativo. Luego, ¿qué hago? Como me dice que todo debe ser alrededor de x igual a 1, reemplazo todas las x por 1 y estos son los resultantes que me dan en cada una de las derivadas. Posteriormente, cojo la serie de Taylor y empiezo a reemplazar valores. Esta es la fórmula general y así debería quedar. Entonces, el número, esta es la función sin derivar, más la primera derivada por 1 factorial, más la segunda derivada por x menos 1 al cuadrado por 2 factorial, más la tercera derivada por x menos 1 elevado a la 3 por 3 factorial. Reemplazo los valores en esta porque
Uno factorial no se necesita colocar porque es igual a uno. 2 factorial es igual a 2 y 3 factorial es igual a 6 porque 3 por 2 por uno me da 6. Acá en esta serie ya reemplacé los valores y el resultado de esta serie de Taylor me da T de 3 de X es igual a menos 0,632, que es al momento de reemplazar este dato, menos, porque acá el resultado me da negativo, menos 0,867 por x menos uno más, porque acá todo el símbolo me da positivo, 0,3089 por x menos uno al cuadrado menos el resultado de la derivada me da menos 0,1238 por x menos uno a la 3. Para el cuarto y quinto paso nos piden un tema de afirmaciones. Entonces, ¿qué nos pide? Diga cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Entonces dice, ¿el método de Newton-Raphson es abierto? Sí, es verdadero porque usa una única aproximación y no requiere que su intervalo, no requiere un intervalo con cambio de signos. Y se puede iterar. El método de punto fijo y cerrado es falso. Este también es un método abierto y usa una sola aproximación inicial. El punto C me dice el método de disección es cerrado. Esto es verdadero porque requiere un intervalo A y B y también nos pide que se cumpla que f de A por f de B sea menor a cero. El método de la falsa posición es cerrado. Eso es verdadero porque también requiere un intervalo con cambio de signo muy similar a la bisección. Y el punto E nos dice, en cualquier método debe cumplirse que si f de A por f de B es mayor a cero, entonces X pertenece al intervalo de A, B. Esto es falso, porque para el método de la bisección nos pide que sí o sí de f de A por f de B debe ser menor a cero para que se cumpla el cambio de signo. El quinto punto nos pide cuál de las siguientes afirmaciones sobre el método de la bisección es correcta. A. El método de la bisección requiere que la función sea diferenciable en A, B. Esto es falso, porque la bisección no exige que se derive, solamente necesita que sea continua, pero si queremos comprobar, también se podría derivar, más no lo exige. B. F es continua en el intervalo A, B y f de A por f de B es menor a cero. Sí, eso es correcto porque esto es lo que nos pide el método de la bisección y aquí podemos hallar el cambio de signo y podemos reducir un intervalo a la mitad. La bisección converge más rápidamente y es de orden mayor que el método de Newton-Raphson. Esto es falso porque este es un método, como lo dije anteriormente, robusto, converge linealmente, es más lento, mientras que Newton-Raphson usualmente suele ser cuadrático y es más rápido, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios. D. La bisección puede aplicarse incluso cuando f A por f B es mayor a cero. No, porque no nos garantizan las raíces y no nos garantiza el cambio de signo. Con una sola ejecución del método de bisección se pueden hallar todas las raíces que existan en f A de f B. No, eso es falso. Podemos hallar la primer raíz, pero para hallar todas las raíces debemos seguir iterando. Estas son las referencias. Muchas gracias.